Etileno, que es otra hormona vegetal muy importante, igual que las otras hormonas, también vamos a ver el descubrimiento, la estructura, los métodos de identificación y cuantificación, su metabolismo, efectos fitorreguladores, mecanismos de acción y aplicaciones comerciales. Vamos a ver, un momento, que pasé. Perdona. Bueno, pues el descubrimiento de esta hormona comenzó en el 1864. Antes de que se empezara a usar la luz eléctrica, las calles se iluminaban con lámparas de gas y se observó que las hojas de los árboles que estaban cercanos a esas lámparas pues se caían. Ya en el 1901, pues un investigador comprobó que en un laboratorio, en oscuridad y añadiéndole un gas, ¿no? Este gas que producían las lámparas, pues las plantas crecían con lo que se llamó la triple respuesta, que era inhibición de la elongación del tallo, aumento de la expansión radial del hipocotilo y cambio en la orientación del desarrollo. Y que sostenía esta estructura que tenía aquí. ¿Eh? Y que la planta presentaba la triple respuesta en un laboratorio en el cual estaba la planta en oscuridad, crecía en oscuridad y con este gas. En 1910 ya se identificó este gas como un gas natural producido por las plantas y en el 34 pues, se identificó ya que era un producto importante en el metabolismo vegetal. Perdón. Y ya a finales del siglo XX, cuando ya empezó a aparecer todos los aparatos, mediante cromatografía de gases, se redescubrió otra vez este gas, el etileno, como hormona vegetal. Que en el 34 se identificó como una sustancia producida por las plantas, pero se redescubrió otra vez ya una vez que se pudo identificar mediante cromatografía de gases en el 1959. El etileno, como veis, su estructura pues, es muy simple. ¿El etileno qué es? ¿Químicamente qué es? ¿Os acordáis o no? El ¿Alguien es eteno. capaz? ¿Cómo? Eteno. Bueno, es etileno, es Sí, etileno, pero etileno. es un, un hidrocarburo, Ah, ¿no? bueno, ¿Eh? sí. Bueno, tiene Un etileno, hidrocarburo con sí. un doble enlace, Ujú. ¿eh? Que es gas, es una molécula gas, está en forma de gas, y lo que tiene es que esta sustancia pues, difunde a través de todos los espacios intercelulares y por todas las membranas. No hay problema como en las otras hormonas. El gas es un gas y se difunde a través de toda la planta, ¿no? Cuando lo produce la planta en algún lugar, se difunde a través de todos los tejidos, ¿no? Aquí tenéis la forma de cómo se puede oxidar, su oxidación completa hasta CO2, dando óxido de etileno y ácido oxálico y como último dióxido de carbono. Entonces tiene una estructura muy simple, es activo a concentraciones muy pequeñas, menores de 1 micromolar, micromoles por litro, una parte por millón. Y a diferencia de las otras hormonas que hemos visto, pues ¿veis? La estructura es muy simple. Esta fue el receptor de etileno fue el primero que se identificó debido a esta estructura tan simple que tiene el etileno, aunque hayamos estudiado las otras hormonas. Sí, dime, ¿qué decías? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Bueno, vale. Entonces está clara la estructura, ¿no? Es una estructura muy simple, es un hidrocarburo con un doble enlace y su forma es en forma de gas. Mediante la cuantificación, pues como hemos visto con las otras hormonas, mediante cromatografía de gases en este caso, se identifica, es muy sensible. Y luego tenemos los bioensayos, tenemos varios bioensayos, uno de ellos pues el de la triple respuesta, incrementando la concentración de etileno, vemos que las plantas pues van obteniendo esta triple respuesta, como dijimos, que era teníamos aquí que era inhibición de la elongación del tallo, se hace más pequeño, se hace más ancho y cambia su estructura, su orientación. Luego tenemos también otra respuesta del etileno, es la epinastia. La epinastia es
cuando las plantas crecen en un ambiente que hay en el suelo, por ejemplo, encharcamiento, pues aumenta la cantidad de etileno en la raíz y las plantas responden, pues, perdón, responden pues disminuyendo, haciendo que los peciolos caigan hacia abajo. Hay un crecimiento de la parte superior del peciolo frente a la inferior, ¿eh? Y la hoja cae para abajo. Esto ya lo veremos cuando el año que viene, respecto a fisiología vegetal ambiental, si podemos seguir para adelante, que es un efecto de encharcamiento. Y luego también tenemos otro efecto del etileno, es la producción de pelos radicales. ¿Sí? Aumenta la diferenciación radicular en las plantas que crecen en presencia de etileno, frente a las que están, la control que están en el aire. Entonces serían tres bioensayos, incrementando la cantidad de etileno y viendo cómo responde. Y bueno, y en este caso, pues lo que tenemos es la inhibición utilizando un inhibidor de la acción del etileno. ¿eh? Vemos que estas plantas, que se le ha puesto tiosulfato de plata, un potente inhibidor de receptor del etileno, pues estas plantas pues duran más. Estas flores, pues estas son las plantas control, que serán las que están en presencia de etileno. De STS, que es tiosulfato de plata, que lo que hace es inhibir el receptor del etileno. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto a la cuantificación, pues mediante estos bioensayos y mediante cromatografía de gases, que es lo más sensible porque debido a que es un gas, el etileno. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a pasar al metabolismo. El metabolismo, pues como pasaba, vemos también en la otra hormona, pues es importante el transporte, su biosíntesis y su degradación, ¿no? Aquí la compartimentación no puede ser porque es un gas y se expande por todos lados. Como transporte, pues ya hemos dicho que es mediante difusión, al ser un gas. La degradación, aquí la tenemos, hasta CO2, ese sería el proceso degradativo hasta CO2, cuando se elimina el etileno del medio, es mediante oxidación a CO2, y la biosíntesis, que es la que vamos a ver como detenimiento, que es muy importante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Vale? Sí, Entonces, el movimiento, el transporte y la degradación la que hemos visto, y la biosíntesis sería la otra parte del metabolismo, sería la biosíntesis, que está aquí, que es la que vamos a explicar con más detalle. ¿Vale? Entonces esta diapositiva, en lugar de biosíntesis, en todos los órganos de la planta, tallo, raíz, hojas, semillas, frutos. Y la biosíntesis pues consta de dos partes. Uno que es el ciclo de Young y otra la biosíntesis de etileno propiamente dicha, que serían estas dos etapas. ¿De acuerdo? Esta biosíntesis comienza a partir del aminoácido metionina. ¿Que este aminoácido metionina qué diferencia tiene con el resto de los aminoácidos? ¿Qué característica tiene la metionina? ¿Alguien es capaz de...? El azufre, no, el azufre no. El No sé. azufre, sí, exactamente, que tiene Sí, ¿no? El azufre, azufre. junto con la cisteína son aminoácidos que tienen azufre. Entonces, la metionina es el precursor de la biosíntesis y se une a ATP, se activa mediante ATP. Y a esta molécula de metionina se le une el grupo adenosínico, la adenosina del ATP, y se pierden los tres fosfatos, un pirofosfato más un fosfato inorgánico. ¿De acuerdo? Entonces, a la metionina, al activarse con el ATP, lo que nos da este compuesto que es S-adenosilmetionina, que es ADOMER. Viene como ADOMER, bueno, en algunos libros podéis encontrar como SAM, S-adenosilmetionina. ¿Vale? Entonces, esta adenosina, S-adenosilmetionina, es la primera molécula a partir de la cual va a empezar la biosíntesis de etileno, brevemente dicha, que hemos dicho, que son en toda etapa,
se utiliza como el primero y produciendo a partir del ACC, perdón, a partir del ACC sintasa, el compuesto que es ACC, el ácido 1-aminociclopropano 1-carboxil. Y lo que se va a dar lugar, ese compuesto, por otro lado, va a dar lugar al 5-metiltioadenosina, que es la que lleva el grupo azufre, que se va a reciclar en el ciclo de Young, porque no se puede perder el azufre, para darle un nuevo metionina. Y que la S-adenosina entraría por un lado dando ACC en la biosíntesis de etileno, y por otro lado se produce el 5-metiltioadenosina, perdón, que entraría en el ciclo de Young y se recicla para dar lugar a la metionina de nuevo y volver otra vez a formar etileno. ¿Vale? El ciclo de Young, bueno, está funcionando continuamente y en la biosíntesis de etileno lo más importante son estas dos enzimas, la ACC sintasa, esta primera que hemos dicho, que da ACC, y la ACC oxidasa, que da directamente etileno. Estas dos reacciones son importantes, están reguladas y son las que nos tenemos que fijar más, las que nos vamos a fijar y las que vamos a estudiar con más detenimiento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Vale. ¿Lo vais siguiendo o no? ¿Sí? Sí. Ahora, Sí. estas dos reacciones son las más importantes de esta biosíntesis. Entonces, la ACC sintasa es una enzima que se inhibe la síntesis, que se inhibe, perdón, por estos dos compuestos, el AOA y el AVG, que tenéis aquí, que es el aminotoxinilglicina y el ácido aminoxioacético, son compuestos sintéticos que la inhiben, pero se activa, esta enzima se activa bien por ácido indolacético, por auxina. La auxina activa la síntesis de etileno. ¿Y qué más hormona activaba la auxina? ¿Acordáis? La auxina, ¿qué síntesis de otra hormona activaba? Fibrelina. Citoquinina. Las giberelinas, ¿no? ¿A nivel de qué enzima? La 3 y la 20 oxidasa, ¿no? La raíz de la 20 oxidasa. Es decir, que la auxina activa la síntesis de etileno y la síntesis de giberelina. Y también el etileno se activa por la maduración de frutos, senescencia de la flor, por heridas de la planta, por daños por congelación, por estrés por sequía, por encharcamiento y por todos los procesos en los cuales se produce etileno. Así que el etileno activa la síntesis del etileno. Y que tiene un proceso autocatalítico. Mientras más etileno haya, más transcripción de la ACC sintasa va a haber. ¿Cómo? ¿Vale? Todos los procesos que has dicho anteriormente, lo de heridas, daño, etc., son causados por el... Son procesos en los que se producen etileno. Vale. Los procesos en los que se producen etileno promueve la síntesis de etileno, la transcripción del gen de la ACC sintasa. ¿Vale? Cuando ponéis una fruta madura, que está madura, y ponéis una fruta que está bien y ponéis al lado una fruta madura, hay veces que se maduran esas frutas, si son, ya veremos, climatéricos, ¿no? Y es debido a que se está produciendo etileno y va a provocar más etileno. Bueno, y luego tenemos la otra enzima, que es la ACC oxidasa, que lo que produce ya es etileno, CO2 y cianuro. Esta enzima, en presencia de oxígeno, es una enzima bisustrato en presencia de oxígeno y de ACC, nos va a dar lugar a etileno, CO2, dióxido de carbono y cianuro. ¿Vale? Esta enzima también se inhibe en presencia de cobalto y en anaerobiosis, y cuando hay elevado CO2 se inhibe porque necesita oxígeno, y también en temperaturas por encima de 35 grados. Y también se activa por la maduración de los frutos. La maduración del fruto también activa a la ACC oxidasa. Y que el etileno
activa la síntesis de las dos enzimas, y también se activa en presencia de oxígeno. Sin embargo, cuando hay CO2, cuando hay dióxido de carbono, y se inhibe el proceso. El cianuro es un compuesto que es tóxico, ¿no? ¿Qué es lo que hace el cianuro? ¿Qué es lo que inhibe el cianuro? ¿Os acordáis o no? La cadena de transporte de La electrones. cadena de transporte, la fosforilación oxidativa, la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Entonces, se mataría la célula, entonces la planta lo que tiene que hacer es retirarlo rápidamente, aunque produce CO2, produce cianuro, la planta tiene una vía rápida de eliminación del cianuro, lo convierte en asparagina y en gamma-glutamil beta-cianoalamina, y lo elimina rápidamente del medio. Entonces se forma etileno, pero el cianuro que se ha formado se elimina rápido, la planta no lo puede, ni lo ve, vaya, y el CO2 pues también se sale como gas, se difunde como gas. ¿De acuerdo? Luego aquí hay una etapa que tenemos aquí a partir del ACC, mediante la cual la planta también lo que hace es conjugar con el ACC, con el N-malonil, perdón, con malonil coenzima A, une el ACC con el malonil coenzima A mediante la ACC N-malonil transferasa, ¿no? Dando este compuesto, que es un compuesto de degradación de ACC, que también es irreversible. Es una forma de eliminar el etileno del medio antes de que llegue a formar en forma de gas, pues este compuesto es eliminado en forma de N-malonil ACC, mediante esta conjugación con este compuesto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sabemos que la planta, el catabolismo es Eso sería mediante para evitar que se forme más etileno, ¿no? más etileno. La planta regula los niveles de etileno como ella quiere, y una de las formas es pues, eliminar, antes de que si empieza a formarse y no lo quiere tener, pues lo elimina en forma de este compuesto N-malonil ACC, ¿vale? Que sería un metabolito, mientras que el etileno es gas, ¿vale? Entonces, estas dos etapas son muy importantes, estas dos enzimas son muy importantes, la ACC sintasa y la ACC oxidasa. Estas dos enzimas se sobreexpresan en muchas plantas para conseguir que las plantas produzcan más etileno, y también se producen genes antisentido de estas plantas. Y cuando queremos que, más que sobreexpresarlo, lo que se hace es producir genes antisentido de ACC sintasa y ACC oxidasa para que tener frutos o plantas que no produzcan etileno y que duren más. Por ejemplo, flores que duren más, tomates que no duren más, son tomates transgénicos con estas enzimas que tienen los genes antisentido, que sabéis lo que es, ¿no? ¿O no? Un gen antisentido. Sí, que evita que una ruta metabólica siga por X sitio, entiendo, ¿no? No, que este gen, cuando se produce el ARN mensajero de este gen para producir la proteína, la enzima, hay otra parte que produce una complementaria y no se puede nunca transcribir ese ARN mensajero. Se mete dentro de la planta del gen, del genoma, un complementario de ese gen que se transcribe y no puede dar lugar nunca a una proteína, esa proteína. ¿Vale? Entonces, pues es antisentido porque el ARN mensajero nunca se va a poder leer porque va a estar como, se va a unir a otro complementario y no va a poder producir. Vale. Entonces, con los genes antisentidos, ¿esto que se buscaría? ¿Que no se tradujera la ACC oxidasa? Claro, ni la ACC oxidasa ni la ACC sintasa y no se produzca etileno. Vale, vale, vale. ¿Vale? Entonces, hay muchas plantas transgénicas con genes antisentidos para que no se produzcan las enzimas que no quieran que se produzcan en ese momento. Hay muchas plantas que estamos viendo ahora, que los tomates estos que no duran tanto en la nevera, pues tomates que tienen estos genes antisentidos y no producen etileno. El etileno no se produce y no maduran. Y muchos frutos que no maduran, tardan tanto en madurar, es debido a eso. Pero no se produce o se produce en menos cantidad. Se produce según los niveles, se produce en menos cantidad, según el nivel de
modificación genética que haya en la planta. ¿Vale? Hay muchos que no se producen y luego para que maduren lo que se hace es añadirle, ya veremos, el etileno de forma exógena, y entonces ya la planta empieza a madurar, porque la planta, el receptor lo tiene y si el etileno está en el medio, va a madurar, porque va a llegar al receptor, pero no lo va a producir. ¿Vale? Porque no tiene los genes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿está clara la biosíntesis? Sí. Que es importante, estas dos enzimas, igual que dijimos de la GA20 oxidasa y de la GA3 oxidasa, estas dos enzimas también son muy importantes, y de la IPT también en la citoquinina. En el etileno estas dos enzimas también son muy importantes de esta ruta porque se pueden modificar y vamos a poder ir viendo, podemos conseguir pues, más o menos etileno. También se pueden modificar el contenido, los niveles de etileno, lo estoy pintando yo aquí, los niveles de etileno también, o consiguiendo que la planta esté en aerobiosis o en anaerobiosis. Si ponemos oxígeno, va a producir más etileno, y si metemos las plantas en un medio donde haya elevado CO2, como la acetosidasa no puede funcionar porque necesita oxígeno, pues tampoco se produce etileno. Otra forma también de regular los niveles de etileno. Si no queremos que maduren frutos o plantas que entren en senescencia, pues se meten en cámara con elevado CO2. Entonces este CO2, como es un producto de esta reacción, pues, y no hay oxígeno en el medio, no se puede producir la reacción esta de la acetosidasa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Esto se utiliza pues, para el mantenimiento en cámaras de plantas y de frutos. Y ahora en el momento que salen al exterior, pues ya se le añade, se ponen en presencia de oxígeno y ya se produce el etileno. ¿Vale? Están madurando. Por eso muchas veces las frutas están metidas en cámara y dicen que están en la cámara y ahora las sacan de la cámara. Pues cuando estaban en la cámara estaban con CO2 para que esta etapa no funcione. ¿Vale? ¿Sí? Sí. ¿Vale? Hay 57 personas, pero nadie habla. ¿Está claro, no? Sí, bueno, sí. entonces. Supongo Sí, que sí, ahora cuando está tenga claro. duda la gente. Claro, venga, bueno, pues de vez en cuando darle al micrófono que oiga, que yo vea. Ah, estupendo. ¿Vale? Vale. Que un poco de ambientillo. No me encuentro aquí muy sola. Bueno, lo siguiente, vamos a ver que. La siguiente, a ver si puedo pasar. No puedo pasar, es que se me ha puesto esto aquí encima. A ver. Bueno, esto ya hemos visto que el catabolismo, la conjugación y la eliminación de cianuro. Bueno, pues ahora vendría la respuesta fisiológica del etileno. Los efectos fisiológicos de respuesta. Entonces, uno de ellos es que induce la maduración de algunos frutos. También controla respuestas de estrés, como la inducción de la epinastia en hojas y la inducción de la triple respuesta. Estimula la germinación de semillas. Produce elongación de tallo en especies acuáticas sumergidas. Induce la formación de raíces y pelos radiculares. Regula la fisión de órganos perecederos, como son las hojas y las flores. Y aumenta la velocidad de senescencia. Vamos a ir viendo cada uno de forma más detallada. En primer lugar es la maduración de los frutos. La maduración de un fruto, como ya veremos más adelante cuando estudiamos este tema, pues implica un gran número de cambios, como es la ruptura de la pared celular, la hidrólisis del almidón, acumulación de azúcares, desaparición de ácidos orgánicos y de compuestos fenólicos y taninos, etc. Y con respecto a la planta, significa que la semilla está preparada para dispersarse en el medio. La adición de etileno incrementa la producción de etileno y acelera más la maduración de los frutos y lo hace más comestible. Aquí tenemos esta gráfica que viene días después de la cosecha y en función de la concentración de etileno, los nanolitros por gramo de etileno o de acetosidasa. Y vemos que incrementa los niveles de acetosidasa, incrementa los niveles de etileno, incrementa los niveles de ACC, el ACC que era el intermediario, ¿no? ¿De acuerdo?
¿Puede los darle un frutos, segundo a la diapositiva anterior, profesora? sí, A la sí, anterior de esa también. ahí está, sí. Esa, vale, ya está. Vale, gracias, profesora. ¿La tenéis esa vosotros? Sí, ¿no? Sí. Es que no había copiado una cosa. Vale. Bueno, entonces los frutos, no todos los frutos responden al etileno. Ahí podemos clasificar los frutos en frutos climatéricos y frutos no climatéricos. Los frutos que responden al etileno son los frutos climatéricos, ¿no? Son frutos que siguen madurando una vez que se han recolectado. Y siempre que hayan alcanzado una madurez fisiológica, una vez que alcanza una madurez fisiológica y se recolecta el fruto, este fruto sigue madurando. Sin embargo, los frutos no climatéricos son los que solo maduran en la planta. Entonces tenemos aquí una serie de frutos climatéricos, el aguacate, la manzana, banana, aquí también los climatéricos, ¿no? Y bueno, los frutos climatéricos, la característica que tiene es que cuando después de la recolección, empiezan poco a poco a producir CO2, porque están produciendo etileno, esto significa que van produciendo, y de repente hay un pico elevado de CO2, de etileno, en el cual la planta entra rápidamente y madura. Y que va madurando poco a poco y de repente produciendo etileno, pero de repente hay un pico elevado, muy elevado de etileno, que es lo que hace que la planta entre rápidamente en maduración. Sin embargo, los no climatéricos, la respiración va siendo de forma gradual, la producción de etileno es de forma gradual, y no hay esta maduración tan rápida. En un momento, como pasa, por ejemplo, con los aguacates, ¿no? O los plátanos que de repente están bien y un día se ponen malos, ¿no? Bueno, se ponen maduros. Aparecen todos los síntomas de un fruto maduro, ¿no? Es que son frutos climatéricos. Son los que tienen este pico de producción de etileno en un momento determinado después de la cosecha, de la recolección. ¿De acuerdo? Entonces los frutos que responden al etileno se llaman más bien los frutos climatéricos. Aquí tenemos esta foto, esta diapositiva. Estas son plantas que están modificadas y plantas normales. Son frutos de tomate modificados y estos normales. Estos frutos están modificados con el gen antisentido de la cesiosidasa. Y el de la izquierda, pues los otros pues, son normales. Vemos que después de 3 semanas, estos han madurado a temperatura ambiente y sin embargo los que están modificados pues no se han cambiado, tienen la misma estructura, tienen la pared del fruto, la envoltura del fruto perfectamente y no existe ningún signo de maduración. Son maduros son frutos que están modificados con el gen antisentido de la C-oxidasa. ¿De acuerdo? Pero entendiendo maduración como, digamos, como eso, como que al final se va a acabar deteriorando el fruto, ¿no? Claro, la maduración del fruto y de todo es... la función de la maduración de los frutos, ¿qué es? Que se disemine la semilla, que pueda salir la semilla del fruto, ¿no? Que pueda salir del fruto y se pueda diseminar. Entonces empieza a cambiar el color, ya lo veremos cuando veamos el tema de la maduración, el color, el sabor, el olor del fruto, hasta que se rompe la envoltura para que pueda salir de ahí la semilla y se pueda dispersar. ¿Vale? ¿Sí? Profesora, Sí. ¿este tipo de tomates son los que se venden en el supermercado o no están permitidos venderse? Pues son los que se venden. Los que vemos, los que nos tomamos son esos que nunca maduran. ¿O qué? ¿Qué pensáis? ¿Cómo creéis que son los que nos tomamos? ¿Los de Pero la esto planta no tiene por normal? qué Los ser tomates de ahora malo, son ¿no? los malos. ¿Qué? Que no tiene por qué ser malo que no maduren, al Bueno, revés, pues, así duran no más. tienen por qué ser malos, aunque estén modificados, Claro. no tienen por qué ser malos. Claro, De hecho, casi todos los que nos comemos son modificados genéticamente. Claro, porque cuando tú te tomas un tomate en el mes de diciembre o en el mes de enero, ese tomate no está creciendo en sus condiciones naturales, Claro. porque no es su época. Cuando nos tomamos fuera de época un fruto, una verdura, un fruto fuera de su época, ese fruto no está creciendo en condiciones normales, modificado de alguna forma.
¿vale? Y estos frutos que duran tanto tiempo, pero no tienen por qué ser malos, ¿eh? No, hombre, no digo que sean malos, al revés. Pero bueno, la Mejor verdad todavía. que saber no saben como saben los otros, ¿no? Porque no han crecido a lo mejor en las mismas condiciones, no tienen las mismas características ni propiedades nutritivas. No, sí, pero resuelve muchísimos problemas este tipo de frutos, la verdad. Claro, pues tenemos una época que no están y hay otro tipo de que el que quiera comerlo que lo coma, el que no lo coma. Pero, porque, hombre, lo bueno sería que nos comiéramos cada cosa en su momento, pero también, bueno, estamos tomando salmorejo en invierno y antes no lo tomábamos. Y lo que sí es verdad que ya pues un fruto en el momento que lo ves con un mal aspecto, un poquito de mal aspecto, ya no lo quieres, ya no lo compras. Y vas a por el que tiene mejor aspecto, que a lo mejor no es el que mejor por dentro está, el que más nutrientes tiene. Eso también nos hace un poco ir buscando siempre lo más bonito, no lo más sano, o lo más nutritivo, ¿vale? Bueno, pues otro efecto es que controla la respuesta al estrés. En situaciones de estrés, tanto causados por agentes bióticos como pueden ser patógenos herbívoros o por agentes abióticos como pueden ser heridas de las plantas, bajas y altas temperaturas, la sequía, la inundación, se produce un incremento en la producción de etileno. Entonces, esto lo utiliza la planta para poder responder a estas situaciones, activando a genes que provocan defensa a esa situación. Producen enzimas y proteínas de defensa a la situación en la que está. Que el etileno va a activar genes que van a hacer que la planta pues, pueda responder a situaciones de estrés. También algunas respuestas no solamente están mediadas por el etileno, sino también interviene el ácido asísico, que ya lo veremos, y los hormonatos, que junto con el etileno son las hormonas del estrés. Entonces, no considera... Una pregunta. Sí, dime. ¿El estrés oxidativo también influye en la producción de etileno? El estrés oxidativo de la situación de un estrés oxidativo también, claro, cualquier tipo de estrés que se produzca en la planta va a provocar etileno, porque la planta responde de esa forma porque el etileno va a activar a genes para que pueda controlar esa situación de estrés, por temperaturas, por cualquier tipo de efecto, ¿vale? Vale, gracias. El etileno es una hormona que va a regular la expresión de genes para responder a situaciones estresantes de la planta. Pero no solamente actúa el etileno, sino también, como he dicho, con el ácido asísico y con los hormonatos en determinadas situaciones. Ya lo veremos más adelante. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, una respuesta de la planta a una situación de estrés, la epinacea, que hemos visto antes, como bioensayo. La epinacea es que cuando la planta crece en un lugar que hay una inundación, se ha inundado, las raíces van a estar en situación anaeróbica. Entonces, al no tener oxígeno, la planta empieza a producir etileno. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que como no hay oxígeno, ¿qué ocurre? ¿Se puede producir etileno o no? No, porque la anaerobiosis La inhibida. ACC oxidasa no puede catalizar la No reacción. puede funcionar. Entonces, ¿qué es lo que hace la planta? Como no puede producir etileno, pero produce ACC, en esa situación de estrés, el ACC lo transporta por el xilema, por el sistema vascular, llega a la parte superior, a la hoja, a la parte ramificada, y ahí, en presencia de oxígeno, ya que hay oxígeno porque está afuera, ¿no? del encharcamiento, ya el ACC se transforma en etileno mediante la ACC oxidasa. Entonces, ahí lo que produce es una inhibición del crecimiento de la parte inferior del tallo, del peciolo, con respecto a la superior, y las hojas caen para abajo. La planta tiene como las hojas caídas para abajo, los peciolos caídos para abajo. Es una respuesta al estrés por inundación. Cuando regamos mucho una planta y está encharcada, podemos ver que las hojas se caen los peciolos caen para abajo y es debido a eso, a que el etileno está produciendo
una inhibición del crecimiento de la parte abaxial del peciolo con respecto a la abaxial, la parte superior. ¿Vale? El etileno no se puede transportar porque como es un gas, si lo produce la planta, va de forma incontrolada por todos sitios y de esta forma, transportándolo en forma de ACC como metabolito, pues lo puede utilizar en el lugar en el que ella quiere, en este caso a nivel de esos peciolos. Y es una respuesta de la planta al encharcamiento. ¿Vale? ¿Está claro? Aquí vemos, por ejemplo, aquí vemos en la gráfica esta el etileno, nanolitros por gramo por hora de etileno en función de hora de encharcamiento. Las plantas que están encharcadas, ves que el etileno incrementa y también incrementa el ACC. El ACC incrementa de forma mucho mayor. ¿Y cuándo empieza a disminuir? Cuando el etileno pues, empieza a incrementar en mayor cantidad. Cuando ya está fuera, ha llegado el ACC, pues hay un mayor incremento de etileno. Y aquí vemos el control de etileno, las plantas control, la producción de etileno y la producción de ACC, que casi no existe, son casi al nivel de cero, muy bajos niveles. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces la epinastia es una respuesta al estrés mediada por el etileno y que vimos como bien ensayo. Y también otra respuesta mediada por el etileno de estrés es la triple respuesta que dijimos que era, ¿qué producía la triple respuesta? ¿Me acordáis? La triple respuesta era lo de Inhibición en la elongación del tallo. la senescencia, la diferenciación radicular y la epinastia, ¿no? No. La triple respuesta es lo que estaba diciendo. ¿Quién era? La primera que estaba hablando, que no te he visto. Iris. Dime, la inhibición en la elongación del tallo, el aumento de la expansión radial y cambio en la orientación del desarrollo. Exactamente, hasta llegar a esta forma, ¿no? Esto es una forma, esto lo hacen las plantas cuando están debajo de tierra, cuando empieza a germinar una semilla. Es una forma de poder proteger al garfio, a la yema apical, para salir de la tierra, ¿no? Y produce esta triple respuesta porque está debajo de la tierra, empieza a producir etileno y en oscuridad. Entonces, en oscuridad se forma esta estructura que hace que el garfio apical proteja a la yema y es una forma de protección para poder salir del suelo y que la tierra pues, no dañe al meristemo apical del tallo. Aquí tenemos 0 partes por millón de etileno, aquí pues incrementando 0,1, 1 y 10. Esto es lo que produce parece que lo que se produce es una reorientación de los microtúbulos de transversal a vertical. Es lo que produce el etileno y hace que se produzca esta forma, esta respuesta. Entonces, desde el punto de vista de la naturaleza, esta triple respuesta facilita que la planta pueda salir y tenga ir contra el impedimento mecánico que le provoca el suelo a la hora de salir, de crecer. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Profesora, yo no entiendo, o sea, lo que no he cogido es qué hace, que evita que crezca el tallo, pasa de vertical a transversal y la otra. Se hace más pequeño, no crece, más ancho, más gordito, más grueso y cambia la orientación para poder proteger a la yema apical. ¿Vale? Y adquiere esta forma, y eso es lo que le llaman la triple respuesta, que fue lo primero que se vio cuando los investigadores empezaron a trabajar con el etileno, fue lo primero que vieron como respuesta del etileno. Y es una cosa que en la naturaleza pues lo hacen las plantas. ¿Vale? Para poder salir. Sí. En la diapositiva anterior sí. Hay un pico en el ACC. Eso significaba que era cuando llegaba la hoja, ¿no? Exactamente. Cuando llega ya la hoja, empieza a caer porque empieza a incrementar el etileno. Exacto. Vale, gracias. ¿Vale? Muy bien. Bueno, otra respuesta también importante es la que estimula la germinación de la semilla y rompe la dormición en algunas especies. Sí. A la hora de germinar,
de la germinación para que pueda salir la radícula de la semilla, ¿no? Tiene que romper estructura y es un proceso en el cual se necesita mucha energía, entonces, y generar mucha fuerza. Ahí el etileno pues, actúa también favoreciendo la ruptura de las cubiertas para que esta radícula pueda salir, pueda emerger a partir de la semilla. La semilla está cubierta en la cubierta de la testa, ¿no? Y cuando empieza la germinación, la radícula tiene que romperla y el etileno, pues lo que hace es ayudar a generar y a producir enzimas que van a degradar esas cubiertas y la semilla va a poder, la radícula va a poder emerger a partir de la semilla. ¿De acuerdo? Luego también produce elongación de tallos en especies acuáticas sumergidas. Lo que parece ser que ocurre que el etileno en estas especies acuáticas sumergidas pues, se produce, pero no se puede difundir tan fácilmente por el agua, porque el coeficiente de difusión del etileno en el agua es menor que en el aire, entonces se queda acumulado alrededor de la planta y esto va a hacer que esa parte sea más sensible a la gibrelina y se va a producir una elongación de esas especies, de esas plantas. Y se hace se produce un mayor crecimiento. Y que promueve el crecimiento en plantas que están adaptadas a ambientes acuáticos porque el etileno se queda acumulado alrededor de la planta porque no se puede difundir debido a que el coeficiente de difusión es menor en el agua y entonces se hace más sensible a las gibrelinas. Las gibrelinas producían elongación. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Pasamos? ¿Puedes repetir lo otro? Sí, que en las especies acuáticas sumergidas, que están adaptadas a esos ambientes acuáticos, la elongación la estimula el etileno. El etileno que se queda acumulado alrededor de la planta, y ese etileno, porque no se puede difundir, debido a que se difunde más, la planta produce etileno por los procesos, y se le queda ahí acumulado, entonces eso hace que se haga más sensible a la gibrelina. Y esto provoca que se produzca una elongación. De la gibrelina va a producir elongación de los tallos y se van a alargar. ¿Vale? Perdón, ¿dónde se Además, queda también acumulado el etileno? que el etileno alrededor de la planta, o sea, la planta en el agua. Vale, vale. El agua, porque no difunde, no se puede difundir. Y se queda allí y hace que sea más sensible el etileno y también además este proceso produce una disminución de los niveles de ABA. Para que actúen las gibrelinas tiene que haber, no puede haber ABA. Tienen que estar los niveles de ácido físico disminuidos. ¿Vale? Bueno, también otro efecto también es que induce la formación de raíces y de pelos radiculares. Aquí vemos semillas de lechuga tratadas durante 24 horas con aire, al aire y con etileno, 10 partes por millón de etileno. Es la diferencia. Vimos también como otro bioensayo, también lo vimos en los bioensayos. Y bueno, también lo importante es la regulación de la cisión de tanto de hojas como de frutos. Aquí tenemos una planta, la planta de la izquierda es una planta normal y la de la derecha es una planta transformada con un mutante del receptor de etileno, un mutante de arabidosis, el ETR1. Y estas plantas, las dos, se han fumigado durante 3 días con 50 partes por millón de etileno. Las dos plantas han sido fumigadas con etileno, 50 partes por millón, y vemos la diferencia entre la planta normal y la planta transformada. El mutante de arabidosis del receptor de etileno, pues, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué pasa? Que no se le cae la hoja, ¿no? Está exactamente igual que si, en cambio esta, pues ha habido un momento, pues se produjo la fisión. Al cabo del tiempo se produce la fisión. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Pasamos, ¿no? Entonces, la que, digamos, la planta normal es la que produce etileno, ¿no? Y la otra que está... Estas dos plantas lo que se ha hecho ha sido fumigarlas con etileno. Sí. Se ha fumigado con etileno, entonces... O sea que el etileno es lo que provoca la cisión de la hoja. la fisión, ¿no? Actúa en la fisión, ya veremos el proceso de la fisión, que actúa en la auxina y el etileno, pero el etileno como
tienen que disminuir los niveles de auxina e incrementar los de etileno en la planta normal, en condiciones normales. En este caso, como se la hemos fumigado, se la hemos echado de forma exógena, pues se ve que se caen las hojas al cabo de 3 días, fumigando con etileno. Se fumiga durante 3 días con etileno, 50 partes por millón, y llega el momento que se produce la escisión. Y el mutante supongo que será que lo que impide, o sea, al ser un mutante impide la unión al etileno, ¿no? Exactamente, es un mutante, Vale. no es un mutante de la biosíntesis, no son genes antisentidos. Aquí lo que es un mutante del ETR1, que ya veremos, que es el receptor, uno de los receptores de etileno. Son mutantes insensibles al etileno, se le llama. Sería un mutante insensible al etileno. Porque no tiene receptores y entonces no tiene ningún efecto el etileno. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Y bueno, y otro efecto pues también es que estimula la senescencia. La senescencia también es un proceso que está programado en las plantas, ¿no? Y el etileno actúa acelerando la senescencia, ¿no? Utilizando mutantes antisentidos de los genes que codifican a estas enzimas, la ACC-sintasa y la ACC-oxidasa, se ha visto que se producen niveles muy bajos de etileno y se produce un retraso muy grande en la senescencia de la hoja. Así que la planta, la senescencia, que es este proceso de movilización de sustancias de una hoja a otra, ¿no? De las hojas viejas a las hojas jóvenes, y se inhibe cuando las plantas tienen mutantes antisentidos de estos genes que hemos visto antes de la biosíntesis de etileno, de la ACC-sintasa y de la ACC-oxidasa. ¿De acuerdo?